es muy raro las cosas que me están pasando. Porque casi todos los mensajes que he predicado, he dado textos aislados para traer un pensamiento central. Y sé que tengo el pensamiento de Dios, pero no lo tengo completamente formado. Y entonces Dios lo forma y me doy cuenta que sale y bendice al pueblo. Pero antes yo quiero testificarle del culto de anoche y no quiero que de ninguna manera usted se sienta condenado por no haber venido al culto de anoche. Pero yo le voy a decir una cosa, anoche yo quería morirme aquí. Anoche yo quería morirme de la alegría, del gozo, del deseo de llorar, del deseo de gritar, por la forma en que Dios estaba ministrando. Y hubo un paréntesis, hubo una gran bendición tremenda, y hubo un paréntesis de la hermana que predicó, trajo una exhortación. Eso se llama exhortación. Y es bíblico. Y fue una exhortación que en otro tiempo yo me hubiese parado. Y hubiese dicho está fuera de tiempo, en otro tiempo. Pero miren lo que yo me reía porque Dios es tan tremendo, hermano, que no podemos entenderlo. Porque una hora y pico antes, casi 2 horas antes, yo estaba hablando con Eliú en la oficina y estaba diciéndole a Eliú más o menos la misma situación de lo que se estaba hablando anoche. Si usted estaba aquí anoche, pues no tenemos que preguntarle. Si usted no estaba aquí, no tengo que decirle porque no era para usted. Entonces, y cuando uno pasa información que ahí nunca la pasa bien. Pero no solamente eso, sino que el hermano Eliú hoy abajo habló conmigo y dice, hermano, usted no sabe lo que pasó anoche. Dice, ¿qué? Fue a mí que Dios me habló. A mí fue que Dios me habló anoche. Y me contó. Entonces la parte de él era todavía más tremenda que la parte que Dios había hecho. No queremos glorificar culto, ni predicadores, ni predicadoras. Queremos glorificar a Dios, pero sí queremos testificar. Cuando Dios usa a alguien, queremos testificar. Porque Pablo dice, el que le dio el ministerio a Pedro de la circuncisión, me dio a mí el de la circuncisión, y no era competencia. Lo que estaba diciendo es, tanto Pedro como yo podemos ministrar. ¿Me explico? Amén. Y damos gracias al Señor por su amor inefable y por lo que Dios está haciendo. Otra cosa, hermano, el mundo está convulsionado. No sabemos cuánto tiempo nos queda. El tiempo que nos queda, no juguemos más a iglesia. No juguemos más a iglesia. No pierda su tiempo religiosamente. La Biblia dice que es tiempo el que se limpie, límpiese más, el que se ensucie, ensúciese más. Pero no podemos quedarnos neutros, hermano. Porque hay una convulsión sobre el mundo que ya no tiene remedio. No tiene remedio. Los derechos humanos que se había dicho ha hecho que el hombre pierda el control. Los padres ya no tienen control. Los maestros no tienen control. Las autoridades no tienen control. El hombre, dice la Biblia, cada uno hace lo que le da la gana, como el tiempo de Noé. Lo que bien le parecía, como el tiempo de Saúl. Así dice la Biblia. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese era su derecho. No se deje arrastrar por sus derechos. Déjese llevar por lo que la palabra del Señor dice, que es lo único que nos va a mantener a nosotros en estos días. Y otra cosa, no tenga miedo ni a tormentas, ni a huracanes, ni a terremotos, ni a volcanes. La Biblia dice, no tendrás temor de noticias malas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces usted agarra ese texto y lo hace suyo. No tengo temor de noticias malas.
no tengo temor de noticias malas. La Biblia dice, no tendrás temor de malas noticias. Y cuando esa palabra se mete en uno, se hace carne en uno, hermano, usted no sabe el poder que usted tiene. Usted no sabe el poder que usted tiene en Cristo. Acuérdese que no podemos predicar un mensaje que no esté Cristo. Si predicamos un mensaje lindo y Cristo no está, estamos perdidos. Pero dice la Biblia, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Pues si lo dijo el Señor, que yo soy limpio por su palabra. Cosas mayores que esta haréis, porque yo me voy al Padre, ustedes se quedan y ustedes van a hacer cosas mayores. Y alguien dijo, pero fíjese, tratando de torcer la Biblia, alguien dijo, es mayores porque son más, porque tuvo poco tiempo, como si el Señor tuviera huérfano con las manos amarradas. Como si el Señor tuviera con las manos amarradas y solamente en 3 años y medio pudo hacer cosas y Él no las hace. No. Es que Cristo le dio un poder a la iglesia, hermano. Cristo le dijo, todo lo que aten en el cielo será atado en la tierra. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Al que bendijere, yo bendeciré. Cuando Pablo predicaba, decía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Él no predicaba por charlar. Es una exhortación. Parece que estoy como peleando, ¿no? Pero no estoy peleando. Una pregunta, ¿cuál de entre los dones, y ya estoy empezando en el diálogo, entre los dones, cuál es el más grande y voy a mencionarlo? Profecía, sueños, visiones, interpretación de sueños, ministrar, dirigir, profetizar, lenguas, interpretación de lenguas, misterios, dádivas. De todos esos dones, ¿cuál es el mejor de ellos? Primera de Corintios 12. Yo empecé diciendo que me siento raro porque el Señor me está dando un mensaje acerca de algo que hay en ti que me pertenece a mí. Pero hoy vamos a hablar una cosa totalmente casi opuesta o diferente. Número uno, ¿cuál es? Yo estoy hablando de dones. Alguien me va a decir el amor, pero el amor, yo no estoy hablando de amor como don. Ministerios y dones. Están en 1 Corintios 12, 13, 14 y en Romanos capítulo 12 está ahí, en Romanos capítulo 8 están y tú sabes dónde están. Muy bien. Ya ustedes consiguieron cuál es el don más grande. Ahora la otra pregunta es, ¿qué don le gustaría a usted tener? Y piense, sueño, interpretación de sueños, visión, interpretación de visión,
lengua, interpretación de lengua, profetizar, dirigir, repartir, discernir los espíritus, reprender demonios, sanidades, dones de sanidades. Yo una vez, cuando pequeño, a la iglesia que nosotros fuimos, había una hermana que se llamaba Aida de Jesús Pacheco. En aquel tiempo, esta hermana se paraba en la congregación y retrataba a la gente. Yo me recuerdo, yo era un jovencito de unos 10, 12 años, tope 12 años. Y ella dice, yo aquí veo un jovencito y veo como un cajoncito, porque esta hermana no sabía, era algo lo moderno, yo no sabía. Y yo veo como un cajoncito y veo como unos muñequitos y unas lucecitas y unos botoncitos. Y ella empieza a describir, y yo era un jovencito que jugaba las máquinas de flippers, como llaman, pinball machine. Y yo jugaba y jugaba mucho, era un vicio que tenía. Habían dos vicios, era uno el billar y otro era el pinball machine. Y jugaba y jugaba y jugaba, y mi papá me daba bombazos y me daba, y qué sé yo, y jugaba y jugaba y jugaba. Porque me gustaba y yo creía que tenía habilidad para jugarla y no jugaba. Y esta hermana, Aida de Jesús Pacheco, viene y dice, yo veo un jovencito así. La verdad que yo me quería morir. Porque el concepto que yo tenía del don era, ten cuidado, porque te van a descubrir, el Señor va a descubrir y sacar afuera tu pecado. Ten cuidado. Yo me recuerdo una vez que el Señor me mandó a un sitio en Aguadilla, en la carretera número 2, un sitio que llamaban el 6, el kilómetro 6, ahí había una iglesia. Yo nunca había ido a esa iglesia, el Señor me llevó a esa iglesia. Y mientras estoy predicando, yo dije, aquí hay una hermana que tiene una infección grande en la pierna. Y el Señor quiere sanarla. Una pierna hinchada. Y el Señor quiere sanarla. El Señor me estaba usando con ese don bastante en ese tiempo. Y entonces había el copastor. Al principio que el Señor me empezó a hablar, porque el Señor me llevó allí por revelación. Entonces el pastor me presentó, yo era un muchachito jovencito, no sé, 22 años, quizás 23. Y el pastor me presentó allá porque el Señor me mandó y cuando yo entré por la iglesia se levantó un anciano y me dice, he aquí el hombre que Dios me había dicho que venía a desenterrar un muerto en esta iglesia. Un viejito. Pero es verdad, habían dos muertos en la iglesia, el pastor y el copastor, con dos terribles pecados. El copastor estaba a punto de cometer el pecado físicamente. Pero como yo era un muchacho de 23 años, yo ya bien maduro, o sea, yo era un nene. Él dice, es otro de los buscones maestros, dice que Dios no le va a decir nada y se quedó. Pero cuando yo dije de esta hermana que tenía esta enfermedad de la pierna, y esta hermana llega con esa pierna que casi le explotaron una llaga, como Dios le había dicho, y viene arrastrando su pierna, y luego Dios hace el milagro de sanarla. El copastor se fue de la iglesia. Esa noche se le terminó el culto del tempranito
Y el resto de la campaña no vino al culto el copastor. Yo terminé la campaña, y la campaña pues yo iba y el Señor me hablaba, me decían venga el otro día, terminé, me fui, terminé mi culto, no se me olvida, fue un sábado por la noche, terminé. Yo no tenía carro, yo cogía transportación, pon lo que fuera. Y cuando llego a casa de mi hermana, bien tarde en la noche, bien temprano en la mañana, Dios me levanta y se vuelve otra vez a la iglesia. De Manatí, otra vez a Guadilla, por la carretera número 2, sin carro. Y volví otra vez a la iglesia y me senté en la escuela dominical y yo estaba el copastor, el más campechano, dando su escuela dominical. Se estaba gozando él. Y cuando me dio se iba a morir. Y en la escuela dominical tenía un tema muy bonito. Cuando terminó, el copastor guiaba la guagua. Y yo dije, hermano, yo me gustaría acompañarle allá a los hermanos. Y nos fuimos, yo me acuerdo que fui a un barrio que se llama San Antonio, por allá, Base Reymi, todos esos sitios, allá, una vuelta larga. Y mientras íbamos por el camino yo dije, si la gente supiera cuánto Dios le ama, estaba la guagua llena de hermanos, una guagua de escuela, si la gente supiera cómo Dios le ama, no huirían tanto de él. Porque cuidado que Dios ama a alguna gente. Hermano, y ese día hizo un special delivery porque llevó a la gente como a 100 millas por hora. Y cuando terminó con todo el mundo se paró y me dice, hermano, yo no resisto más. Yo soy ese hombre. Y yo dije, yo lo sé desde el principio que tú eres ese hombre. ¿Y tú sabes por qué yo estoy aquí? Porque Cristo te ama. ¿Me ama? Sí, me ama. Me dice, hermano, yo no he cometido el pecado físicamente, pero hay una joven loca enamorada de mí en la iglesia, yo de ella, y estamos a punto de cometer un grave pecado. Mi esposa y mis hijos van a sufrir. Y yo, no, tú no lo vas a hacer, porque Cristo te ama. Y nos fuimos, yo me recuerdo como ahora fuimos un platanal allá, y él lloraba y yo lloraba, y él lloraba y yo lloraba y oraba por él. Y cuando vino me llevó donde la esposa, me echó los brazos y me dice el nombre que fue, no me acuerdo, le dice, este es el hombre que Dios usó para salvarme la vida. 6 meses después él era el pastor de la iglesia. El pastor tuvo que irse y él vino a ser pastor de la iglesia. Y yo no sé si todavía es, pero nunca más le volví a ver, pero siempre preguntaba. Y duró años y años pastoreando la iglesia. Yo no estoy diciendo esto para que ustedes sepan que Dios me ha usado, no tengo ni que decir eso. Pero yo no sé si usted nota en el testimonio que yo he dado. ¿Qué es lo que usted nota en ese testimonio? ¿Ah? Que no importa cuántos dones tú tienes, si tú no tienes propósito, los dones no sirven. Yo sé de gente y oído de gente que usan los dones para meter miedo, para amenazar, que Dios te va a talar, que Dios va a matar a uno así como mató a Ananías y Zafira. Mire, puede ser, Dios puede hacerlo, Dios puede matar, pero hasta ahora que yo sepa, mató a un solo hombre, Ananías y Zafira. Yo no sé si ha matado 2 o 3 más, tal vez lo ha hecho, pero no es el propósito de Dios usar los dones para provecho propio. Por eso fue que le dije, busquen la Biblia, para ver qué don más le gusta, porque a mí me decía, ¿cuántos dones quieren? Y yo pedía 5. Y déjeme decirle, Dios lo toma en serio, el Espíritu toma en serio y te da dones. Hay dones en la iglesia. Yo lo vi ayer manifestado por el hermano Medrán
Lo vi manifestado por hermana que predicó ayer, lo vi manifestado por los que dirigían, lo vi manifestado por testimonio. Lo he visto hermanos que sin saber hablan palabras de sabiduría, sin saber, y he visto hermanos sabios hablando necedades. Tratando de estirar la palabra de Dios. Y cuando la estiran, cuando tú la llevas y la llevas hasta allá, ahí es donde pecamos y caemos. Permítame leer Romanos. Ok. Entonces, esta es una iglesia que tiene dones y ministerios. Según la Biblia, los dones y los ministerios, según la palabra, tienen un orden. Pablo le puso orden, puso primero, segundo y tercero. Así que los dones se pueden hasta organizar. Mire qué lindo. Y la gente piensa que romper una silla y brincar por encima y dar vueltas y romperse la cabeza con un banco, que aquí ha pasado y que nos gozamos, no es cuando se rompe. No, lo que quiere decir es que eso es don. Mire, a veces es una alegría tremenda que nos viene, y a veces una reprensión, y a veces es la reacción de algo que está pasando, bueno o malo. Pero usted puede hablar todas las lenguas y todos los dones y todos los ministerios y toda imposición, y si usted no tiene lo que dice la Biblia, usted es como metal que resuena. Yo soy como metal que resuena y como címbalo que retiñe. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué son los dones? Entonces, hermana, si tú tienes un don, ¿para qué lo vas a usar? Nunca para edificarte a ti misma. No lo dice en ningún lado. El único que te edifica a ti misma es hablar en lengua. Y es lo que usualmente, lo más que hacemos, hablamos lengua. Gracias a Dios que aquí no lo hacemos, pero hablando lengua todo el mundo, y una gritería de lengua y una cosa, y no sabemos que la lengua, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Y no es ningún pecado hablar en lengua, pero lo único es que, vamos a ver, que aunque yo hable 2 horas de lengua, 2 horas en lenguas extrañas, no estoy edificando a nadie, porque dice la Biblia, porque se edifica a sí mismo, porque por el Espíritu, no está un demonio usándolo, el Espíritu habla misterio con Dios. Entonces el que se aprovecha de las lenguas es él y Dios, pero el hermano que está al lado se queda como pizca. Y por eso tú ves que y qué gloria, y habla lengua que todo, y el hermano tuyo al lado, no, mira, ay, Dios mío, este está en la carne, ¿por qué no recibió lo que yo recibí? Bobo, porque lo que tú recibiste es para ti y Dios. Es el único don que me va a beneficiar a mí y va a beneficiar directamente a Dios, porque voy a hablar misterio y alabar a Dios. Pero todos los otros dones no son para mí, sino para yo, y me alegro, me gusta la palabra que he dicho, para yo edificar ¿a quién? A mi hermano. Pregunta: ¿a cuántos hermanos hemos edificado con nuestros dones? ¿Para qué tengo los dones? Yo tengo una amiga que es una hija mía y el Señor, y yo me gozo mucho con ella, porque ella camina a la isla buscando gente con dones. Y luego entonces me llama a mí, porque ella me aprecia mucho, me llama a mí y me dice: mira, voy para tal sitio a predicar, y me llevo fulana porque tiene este don, y me llevo fulana porque tiene este don, y me llevo fulana porque tiene este don, y tiene este don, y no se le escapa a nadie.
Y la gente se casan con los dones y con los ministerios y no se casan con el dador de los dones y los ministerios. Romanos 15, verso 2. Vamos a leer el verso 1 también. Así que los que somos, ¿qué? Dígalo así. Así que los que somos fuertes debemos soportar ¿a qué? ¿Y qué? Wow. ¿Cuál es el trabajo de los fuertes? El trabajo de los fuertes es soportar la flaqueza de los otros. ¿La soportamos? ¿Soportamos nosotros las flaquezas y debilidades y errores de los otros hermanos? ¿Y cuál es el otro trabajo de nosotros? No agradarnos a nosotros mismos. Los dones no son para agradarnos a nosotros mismos, sino ¿para qué? Para agradar a mi hermano. La palabra agradar. ¿Qué significa la palabra agradar? ¿Ah? Complacer. Que esté a gusto la otra persona. Ajá. Qué bien. Un doctor llamado Thompson, Ana Wilma tiene de Thompson. Bueno, no es de Thompson. En un libro que se tituló Círculos de concéntricos, círculos donde se reúne un núcleo, dice que la palabra amar es satisfacer la necesidad de el otro. Wow. Verso 2. Cada uno, estamos en Romanos 12, cada uno de nosotros agrade a quién en lo que es bueno para edificación. Ok. Repita conmigo. Cada uno, ¿qué hace? Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Ven? Está hablando, está poniendo una condición. Agrádale en lo que es bueno. Pero es agradar a tu prójimo. ¿Para qué es mi don? ¿Para qué es mi don? Qué lejos estamos nosotros de vivir la vida cristiana. Es para agradar a todos los otros, menos a Él. Porque el don no es algo que se me ha dado para guardarlo. Porque un don es un regalo. Y los regalos se usan. ¿Tú sabías eso? Y se guardan también. A mí me regalan perfumes buenos y mi esposa termina usándolo porque son tan buenos y tan buenos que no quiero usarlos. Últimamente he aprendido, me los pongo, pero hay personas que tienen perfumes Poison de Elizabeth Taylor y pagan 25, 35, 45 y hasta $100 y no los usan. No los usan. Dios me dio un don no para que el don me use a mí, sino para yo usar el don agradando a mi hermano. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Difícil para mí, no para ti, para mí. Yo sé que es difícil.
Pero tú sabes lo que dice la Biblia, agradar en todo al hermano. Lo que te dice, te da la salvedad, no lo agrada en el pecado, pero agradar al hermano en todo. En todo. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de los dones. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú pasas, que tú entras a una iglesia, inmediatamente hay 4 o 5 profetas y profetizas y visioneros y visioneras y videntes que conocen tu vida y profetizan. Los hay. Hay iglesias que conocemos, iglesias donde la profecía es fuerte, donde el discernimiento es fuerte. Sin embargo, en la iglesia hay montones de líos y bochinches y cosas. ¿Dónde está el problema? El problema es que el don nos atrapa a nosotros y nosotros empezamos a exhibir el don y a jugar con el don y a echárnoslas de que tenemos un don, no sabiendo que Dios nos dio don para agradar a vosotros. Por eso que Pablo decía, procurad los dones, procúrenlo. Mira la palabra, procura los dones. La palabra procurar, hermana. ¿Y qué más? Ajá. Buscarlo, pedirlo. Entonces, si los procura, los pide, quiere decir que los puede tener.